América Latina en los últimos 100 años lo ha tenido de todo. Icónicas guerras internacionales, megaconstrucciones que cambiaron el juego político, momentos históricos que solo esta parte del mundo podría dar, y cómo no, países que crecen de una manera increíble, convirtiéndose en la esperanza de la región. Y países que es increíble el cómo se fueron tan rápido al tacho. ¡Ey! Y no solamente hablo de Venezuela, vivir en Latinoamérica es un juego constante. Diario se tiran unos dados para ver qué país lo puede hacer peor. Y en año de elecciones hay doble turno. El caso, no es sorpresa ver países entrar o salir del tacho en esta parte del mundo, y así como en algunos países se fortalecen las instituciones democráticas, se aplican reformas sólidas y se apuesta por la infraestructura moderna, por otro lado tenemos países que no. Y luego a Cuba, que apostó por una vaca lechera, la super vaca. Pero para entender toda esta historia, tenemos que conocer a Fidel Castro. Él y su movimiento llegaron al poder de Cuba tras encabezar la Revolución Cubana y derrocar al dictador Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959. Durante los siguientes meses y años, Fidel, ya sea como primer ministro, como diputado, como secretario del Partido Comunista o como comandante de las Fuerzas Armadas, se tomó la tarea de demostrar que lamentablemente el pueblo cubano pasó de una dictadura a otra. Pero a César lo que es del César, durante su mandato se obtendrían importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre, la masificación de la educación primaria, universitaria y en la asistencia sanitaria. Pero claro, durante ese mismo periodo se crearon tribunales revolucionarios, la implementación de reformas agrarias, ocurrieron diversas expropiaciones y se crearon comités de defensa de la revolución. Como pueden ver, Fidel era una amalgama de ideas. El ludópata tenía los dados en las manos y en cada tirada las cosas le podían salir bien o mal, dependiendo de si ese día estaba inspirado. Pero un país no puede dirigirse así, y un ejemplo de eso fue su intento de incrementar la industria lechera. En los años previos a la revolución, la ganadería ocupaba el segundo lugar, después de la industria azucarera, entre las principales fuentes económicas que movían la economía nacional. Pero Fidel pensó que esto se podía mejorar, por eso implementó sus reformas agrarias, una en 1959 y otra en 1963. Con esto logró que para finales de la década, el 76% de las tierras y el 56% de la masa ganadera fueran propiedad estatal. Y claro, esos animales fueron entregados a personas poco preparadas. Suma a este batido del desastre un crecimiento demográfico y un incremento de los niveles de ingresos para que tu industria ganadera tenga una escasez y se acentúen tus problemas con la producción de leche que ya tenías que exportarla. Estas circunstancias empujaron a la Cuba de Fidel de tirar una vez más de los dados y trató de hacer crecer su industria lechera. Pero ¿cómo? Bueno, su idea fue la siguiente. Hicieron un cruce de las vacas cubanas, que en su mayoría estaban destinadas a la producción de carne, con unas puras razas Holstein, que eran productoras de leche. En un inicio se importaron 10.000 toros, posteriormente se importaron 30.000 hembras Holstein y semen de 68 toros de alto valor genético. Obviamente todo esto fue un costo altísimo. Pero esto no bastaba y doblaron su apuesta para que esas nuevas vacas tengan comida de calidad, que lamentablemente en su mayoría era exportada. Y también trajeron tecnología para poder extraer la leche de manera mucho más eficiente, que significaba mucha más inversión. Y con todos estos esfuerzos, uno podría pensar que Cuba lo logró, que su industria creció por jugar con la genética y crear unas vacas que, por una parte, podían soportar los climas, la alimentación y las enfermedades propias de la isla, y además satisfacer las necesidades de la leche del pueblo cubano por ser productoras. Y sí, pero no. Entrando en 1972, Cuba ya tenía ciertos problemas con su carne y producción de leche, pero esto no importaba.
porque estaban haciendo una leyenda. Ella es la hija de un toro Holstein y una vaca Zebu, que sería conocida por el tamaño de su ubre. Gracias a esto recibió un mayor cuidado y alimentación conforme se fue desarrollando. Los veterinarios que la atendían cuentan cómo cada día tomaba 130 litros de agua, 2 litros de miel, se comía 40 kilos de forraje y 40 de pastoreo inducido. Ellos agregaban que esta vaca no podía comer lo mismo todos los días porque se ponía de malas. Y gracias a toda esta comida y cuidados, provocaron que ella produzca una cantidad anormal de leche, llegando a ser la vaca favorita de Fidel, quien declaró que a esta vaca no podía darle ni un catarro. Otro de sus veterinarios cuenta cómo la vaca estuvo 7 días sin rumiar y él 7 días sin dormir. Pero estos cuidados no fueron únicamente porque Fidel tenía un problema con los productos lácteos, que los tenía, pero no es el caso. Él puso su ojo en esta vaca porque quería superar el resto de las vacas lecheras en otros países y poder coronar a su vaca como un logro del comunismo en plena Guerra Fría. Llegó a obsesionarse tanto que llamaba a la finca para poder conocer el estado de la vaca y cuánta leche había producido esta durante el día, siendo este dato publicado incluso en los periódicos. Y el día por fin llegó. A finales de enero de 1981, la vaca cubana alcanzó la producción de más de 109 litros diarios. Castro y un grupo de 26 periodistas, incluido un representante de los Guinness Records, acudieron a visitar a la vaca y presenciar tal hazaña. Desde ese momento, el dictador cubano visitó varias veces Sobre Blanca y la mencionó en muchos de sus discursos como un símbolo de los logros en la Revolución Cubana. Lamentablemente para el pueblo cubano y especialmente para Castro, Sobre Blanca enfermó y fue sacrificada. Pero esto no hizo más que enaltecer su imagen y convertirla en leyenda, hasta el punto de disecarla y exponerla en una caja de cristal con la temperatura controlada. Pero todo esto no quedó ahí, pues quedó plasmada en sellos, en páginas completas de diarios de la revolución que narraban su historia. También tuvo fotografías con líderes y en su ciudad natal fue inmortalizada con una estatua de mármol. Y sería conmovedor terminar mi video aquí, la historia de una vaca que, a pesar de sus adversidades, logró salir de su villa para competir contra las mejores vacas del mundo, y logró su cometido trayendo el reconocimiento a su país. Pero Cuba solo tuvo una super vaca gracias al azar, y con una super vaca no alimentas a toda una isla. Sobre Blanca muere en 1984, pero Cuba ya tenía problemas con el ganado, creando una ley en 1979 que te castigaba si tú sacrificabas una vaca. ¿Y esto por qué? Porque mucho ganado pasó hambre durante las crisis y los productores no podían mantenerlos. Otra parte fue repartida a gente que no sabía cómo mantenerlos, cuidarlos y hacer que produzcan más. Y otra parte pasó a manos del Estado, que con su experimento no logró mucho. Un porcentaje de este cruce de vacas nacía muerto. El resto, cuando crecía, necesitaba un área especial donde poder desarrollarse, para evitar enfermedades, además de comida especial que tenía que exportarse. Y eso no te aseguraba que estas vacas se adaptasen al clima tropical y puedan tener nuevas generaciones. Por eso el tiempo de vida de las vacas cubanas se redujo. En los siguientes años ocurrió lo inevitable. Los datos cayeron dobles 3 veces en la Unión Soviética y esta colapsó. Fue en ese momento en el que Cuba perdió a su principal socio comercial, además de las ayudas que recibía la isla. Y como inciso, muy probablemente ese dinero fue a parar en algún alto funcionario cubano o a Venezuela. Durante los siguientes años el pueblo cubano pasó hambre y no podían ni siquiera matar a sus propios animales. Según el abogado Camilo Loret de Mola, en La Habana se celebraban 5 juicios diarios por matar una vaca. Y esto logró que la ley se ponga mucho más severa para 1999. El que venda, transporte o comercie con carne de ganado mayor sacrificado ilegalmente será sancionado con privatización de la libertad de 3 a 8 años. Quien adquiera carne de ganado mayor sacrificado ilegalmente puede recibir una sanción de privatización de la libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 pesos, o ambas. Quien ilegalmente suministre la carne a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos puede ir a la cárcel de 2 a 5 años.
quien, sin notificación a sus autoridades, sacrifique un ganado mayor que haya sufrido un accidente, puede recibir una multa de 100 a 300 pesos. Y esto demostró con el paso del tiempo que en Cuba las vacas ya no eran tuyas. Muchos productores que sí podían sacrificar a sus vacas tenían que darle la mitad de la carne al gobierno, quien pagaba miserias, o arriesgarse a ser arrestados si vendían todo en el mercado negro. Lo mismo ocurría con la leche, que se repartía en tanques ovales de plástico muy insalubres. Las imágenes que están viendo pertenecen a un youtuber que visitó Cuba el 2022. Esto demuestra que nada ha cambiado desde hace más de 3 décadas. Y es obvio que Ubre Blanca no tuvo nada que ver en esto. El desastre cubano se dio por las malas decisiones y gobernantes inoperantes y demagogos, que lamentablemente es el pan nuestro de cada día en esta parte del mundo. Y una sola vaca, aunque la magnifiques y la vendas como un dios, es solo una vaca. Si te gustó el video, suscríbete. Casi si te gustó el visteo, tío. ¿Cómo me ha afectado ese? ¿Cómo me ha afectado, tío? Si te gustó el video, suscríbete. Lamento que notes un poco la voz rara, pero estoy aún en una enfermedad que no me dejaba grabar, pero ya era vergonzoso no tener un video en más de 2 semanas. Todos los links que he utilizado para el video están en el primer comentario. Gracias por verlo, y nos vemos en un siguiente video.